aventura, aprender a enseñar. Me interesa pensar en qué lugar usted se coloca. Usted es autor de La cocina de la escritura. Allí habla de los 3 momentos de la escritura. La preescritura, cuando se boceta un poco el texto, la escritura y también el momento de la revisión de los textos. O sea, usted apunta ahí a una escritura muy cuidada, pero simultáneamente valoriza estas escrituras de fanfic. Bueno, yo creo que hay que situarse en cada contexto, ¿no? Cuando yo voy a una fiesta con mis amigos en el lugar donde nací, en Cataluña, puedo escribir de una forma muy informal, puedo ponerme unos pantalones caídos enseñando los calzoncillos. Bueno, eso no lo haría. Los adolescentes sí que lo hacen, ¿no? Claro. Se ponen así, ¿no? O con unos pantalones rotos, ¿no? Porque es la moda, ¿no? Y luego, en cambio, pues cuando se van a la municipalidad a escuchar al alcalde que les va a entregar una medalla porque han ganado una competición deportiva, entonces no se puede vestir de este modo, uno tiene que vestir más formal, ¿no? Con la escritura es igual, ¿no? O sea, cuando uno escribe en la red de una manera informal, espontánea, no hay planificación, no hay revisión, es una conversación escrita, ¿no? Cuando uno se plantea escribir un libro o hacer una presentación en un contexto muy formal, pues entonces ya te planteas desarrollar todas estas etapas y la audiencia también espera que lo haga, ¿no? Lo que ha ocurrido con Internet es que Internet sencillamente ha roto el monopolio del lenguaje público correcto, formal. Y ahora la escritura es como la oralidad, en el sentido de que tú puedes hablar de una manera muy informal, con un lenguaje incluso vulgar, en situaciones coloquiales con tus amigos, en un contexto privado ocioso, pero luego en un contexto más formal, claro, tiendes a utilizar un lenguaje más adecuado, correcto, estándar. Entonces, la función de la escuela sería lograr que los alumnos distingan las diferentes situaciones comunicativas. Claro. La función de la escuela no es reprimir este tipo de escritura, porque es como reprimirle a un chico que baja del interior o de la montaña o del río y que viene Los a Buenos modismos. Aires y dice, mira, vos hablas mal, tú tienes que hablar como en la gran ciudad. No, eso es reprimir la identidad del chico, esto es castrarlo lingüísticamente y personalmente. Claro, ¿no? que todos tienen que venir al pie de una lengua oficial. O sea, ellos tienen que entender, mira, cuando tú hablas con tus amigos del pueblo, de la montaña, del interior, en situaciones informales, tú hablas de la forma que has hablado toda la vida. Cuando tú hablas con tu madre, hablas como tu madre te enseñó a hablar, que puede ser muy dialectal. Y en cambio, cuando estás en la gran ciudad o cuando estás en una televisión y estás diciendo algo para una gran audiencia que desconoces, tienes que utilizar un lenguaje más formal. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, 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 que se va la vida. Usted sabe que aquí en la Argentina tenemos el programa Conectar Igualdad. Esto redujo la brecha digital, sobre todo entre los adolescentes. ¿En qué los beneficia? ¿Cuáles son los riesgos en el uso de Internet, del chat? Lo primero que hay que tener claro es que en la escuela tienen que haber ordenadores o computadoras o laptops como en el resto de las instituciones del país. O sea, es inconcebible que en cualquier lugar donde uno va haya computadoras y que llegues a la escuela y no haya computadoras. La computadora ya es un instrumento del día a día, ¿no? Entonces tendríamos una escuela totalmente obsoleta si no se trabajara con computadoras. ¿Cuál es el único lugar donde no hay computadoras? ¿Hay algún lugar en el país donde no haya computadoras? En estos momentos, ¿no? Quizá en una iglesia, pero poco más, ¿no? Entonces,
el gobierno, los gobiernos tienen que invertir en eso, es muy importante, si no la educación va a estar siempre absolutamente pasada de moda, o sea, no estará sobre el día, ¿no? En el día a día, ¿no? Luego, ¿qué ocurre cuando pones ordenadores en un aula, ¿no? Bueno, es un cambio muy duro, es un cambio muy fuerte, ¿no? Entonces, todos los estudios que tenemos nos dicen que no se producen grandes cambios en los primeros años, o sea, hay que esperar mucho más, ¿no? Es como cuando tú te compras un móvil inteligente, ¿no? Cuando se muere tu móvil y te dicen, bueno, pues usted ya podría pasar a este móvil, ¿no? Entonces, para ti sigue siendo el mismo aparato, pero realmente, o sea, ya puedes hacer muchas más cosas con este aparato nuevo conectado a Internet y necesitas mucho tiempo para aprender a utilizarlo. Yo, por ejemplo, calculo que he tardado unos 2 años y medio en aprender a utilizar mi móvil, todas las potencialidades. O sea, las funciones, claro. Y los hábitos, o sea, cambiar de hábito, ¿no? O sea, entender que cuando yo voy en el subte o cuando voy en el bus puedo consultar, puedo chequear mi correo electrónico, que no necesito un mapa, que puedo utilizar el GPS para circular por una ciudad, que ya no llamo por teléfono, ya utilizo un WhatsApp o utilizo otro sistema de mensajería, ¿no? De hecho, la gente que utiliza mejor el teléfono móvil ya no llama por teléfono, no llamas, siempre estás enviando mensajitos o buscando contactos en redes sociales, o sea, trabajas de otro modo, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que darle más tiempo para que la escuela pueda digerir este cambio de paradigma, ¿no? Bueno, que la escuela pueda aprovechar este instrumento para sus propios contenidos, sus propios objetivos. Pero no hay que confundir el cambio tecnológico con el cambio metodológico. O sea, ni pensar que que metemos tecnología para hacer un cambio metemos tecnología para hacer un cambio metodológico. O sea, metemos tecnología porque tiene que ser así. O sea, nadie entendería que hoy un oncólogo tratara un cáncer con una quimioterapia de hace 50 años. Del mismo modo, tenemos que asumir que no es posible enseñar a leer y escribir solo con libros de papel en estos momentos. Es una cuestión de adecuarse a los tiempos, ¿no? Luego, lo que sabemos es que cuando metes tecnología en el aula, lo que hace el profesor es básicamente reproducir lo que hacía antes. Entonces, ¿qué es lo que tiene más éxito? La pizarra digital, por ejemplo, el PowerPoint, porque permite explicar igual que antes, pero mejor, ¿no? Claro, dices, no, nosotros queremos tecnología porque también queremos un cambio metodológico, de metodología, de hacer una cosa más innovadora, que esté más centrada en el alumno, ¿no? Entonces, bueno, eso ya llegará después, ¿no? Cuando, claro, no tiene sentido que todos estemos leyendo el mismo libro de texto si todos estamos conectados a Internet y podemos empezar a buscar otras informaciones en la red, que es la situación habitual, ¿no? Entonces, para eso necesitamos un poco más de tiempo. ¿Cómo empezar a leer? No hay apertura. ¿Cómo tirar a alguien soberbio? No hay peor tilde. Como maestra la mejor es la lectura. Como primera condición ser bien humilde. Bueno, la escuela no necesita enseñar a chicos o adolescentes cómo se usa una computadora, porque eso ya lo saben. En todo caso, por ejemplo, a saber seleccionar, a saber distinguir fuentes confiables. Bueno, lo que sabemos sobre lo que saben los chicos no es necesariamente que lo saben hacer todo, ¿eh? O sea, lo que ha hecho Internet es que hace que la información sea más accesible, pero eso no significa que la entendamos. De hecho, es mucho más difícil leer y comprender con Internet, porque con Internet hay más basura, hay mucha más porquería, accedes a cosas de todo el planeta. O sea, cuando tú solo podías leer libros de la gente que había escrito aquí en Argentina, o en España, o en otra parte. No podías acceder a otras cosas, eran traducciones en el mejor de los casos, ¿no? Cuando estás conectado a Internet, accedes a cualquier texto en español que haya escrito cualquier persona en la red, ¿no? Entonces, si tienes que entender a un mexicano, a un español, a un filipino, a un guineano que habla en español, es muy difícil entenderlo porque utiliza las mismas palabras, pero con valores muy distintos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa casarse en Filipinas? Tú lees un blog que dice, me caso pasado mañana. ¿Qué significa casarse en Filipinas? ¿Lo mismo que en Argentina? ¿Se pueden casar las mismas personas en Argentina que en Filipinas? ¿En Filipinas se pueden casar dos mujeres?
como aquí? Probablemente no. ¿Y qué significa casarse en Filipinas? ¿Es una cosa positiva? ¿Es una cosa...? O sea, para darle sentido necesitas mucha más información. Es mucho más difícil leer en Internet que leer un libro. Y además tienen que saber dónde van a focalizar frente a tanta información, ¿no? Sí, los chicos se pierden. Los chicos leen en Internet como si estuvieran leyendo el libro de texto y no entienden. Es que es mucho más... Las experiencias que tenemos de cómo leen los chicos en Internet son bastante terribles, ¿no? Porque muestran que van a buscar la idea principal, que no se fijan en el autor, en la ideología, y eso es muy importante. En Internet hay mucha basura, hay mucha mentira. Ahora, esto no puede llevar a conocimientos muy superficiales, muy fragmentados, porque también uno puede entrar a Internet y buscar la frase de un autor y perderse, conocer su pensamiento, todo el desarrollo de sus ideas en un libro completo. Bueno, esta es la idea de Nicholas Carr, ¿no? De superficiales, ¿no? La idea de que Internet nos está haciendo más estúpidos y que estamos perdiendo la capacidad de leer de una forma más reflexiva, más atenta. Es posible que haya parte de verdad en eso, ¿no? Lo veremos en el futuro. Claro. Lo que es cierto es que la manera como nosotros nos comportamos leyendo modifica nuestra mente y nuestros hábitos sociales, ¿no? Pero bueno, yo soy una persona distinta después de leer en Internet. Hay muchas cosas que yo hago gracias a Internet, ¿no? Me da más poder, más conocimiento, pero sí que necesito muchas más habilidades para aprender a hacerlo. Es mucho más complejo. ¿Qué son los textos monomodales? Son textos que utilizan solo un modo de comunicación, y un modo de comunicación es, por ejemplo, la fotografía, la lengua escrita, la lengua hablada, el vídeo, una reproducción virtual, ¿no? Hoy prácticamente los textos son multimodales, ¿no? O sea, combinan distintos modos, ¿no? ¿Pero un texto monomodal sería más pobre? No necesariamente, más simple quizá, puede tener mucha profundidad de contenido. Una fotografía, por ejemplo, es monomodal, en el sentido de es un solo modo, pero puede ser muy poderosa, ¿no? Lo que ocurre es que en la vida real difícilmente manejamos textos monomodales, ¿no? O sea, una fotografía tiene interés si la puedes comentar con alguien, y la manera de comentarla es hablando, dialogando o escribiendo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la comunicación acostumbra a ser multimodal siempre, ¿no? Y hoy lo que ocurre es que los textos prácticamente todos son multimodales, ¿no? O sea, en Internet estamos siempre pues saltando de un vídeo a un comentario, a un audio, a una fotografía, y todo suma, multiplica significado, ¿no? Esta sería la idea. Bueno, cuéntenos de despedida, ¿a dónde apuntan sus próximas investigaciones? Bueno, hay distintas líneas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un proyecto vivo de I+D, de investigación más desarrollo, financiado por el gobierno español, para investigar el impacto que tienen las laptops en la escuela, ¿no? Entonces, vamos a ver, en principio vamos a entrar en varios centros, vamos a entrevistar a docentes, alumnos. Nos interesan sobre todo las personas más resistentes a ese cambio, ¿no? Y lo que queremos ver es cómo están cambiando las formas de leer y escribir en el aula, ¿no? Esta es una línea de trabajo, ¿no? Otra línea de trabajo es ver cómo la gente utiliza la tecnología, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo creo que empezaremos a ver es, por poner un ejemplo práctico, ¿no? Es un turista que está sentado en una cafetería de Buenos Aires, un turista holandés, por ejemplo, con su móvil, ¿no? Y entonces llega el camarero y el turista le pone el móvil al oído, ¿no? Y entonces él aprieta una tecla y el móvil dirá: una cerveza fría, por favor. Y entonces resulta que el holandés lo que ha hecho es que se ha ido a un traductor de Google, ha escrito en holandés, por ejemplo, en inglés, ¿no? Quiero una cerveza fría, el traductor lo ha traducido al español, y cuando ha llegado el mesero, ¿no? El holandés ha dado clic a la tecla de audio, entonces la máquina ha dicho la palabra en español, el mesero lo ha entendido y le trae la cerveza. Por ejemplo, ¿no? Sería un uso sofisticado de la tecnología. Entonces, bueno, se puede hacer muchas cosas con la tecnología que todavía no se han diseminado, ¿no? Y una cosa interesante es estudiar cómo las personas van a utilizar eso. ¿Qué perdemos y qué ganamos?
Otra cosa, por poner otro ejemplo que estamos trabajando, es cómo se mueven por internet y cómo leen y escriben las personas que hablan varias lenguas, ¿no? Porque ya quedan muy pocas personas en este mundo que solo hablen una lengua. Todos más o menos pues entendemos portugués, podemos decir algunas cosas en inglés, en francés, ¿no? Entonces internet es un lugar donde están todas las lenguas, estás en contacto con gente que habla todas estas lenguas, tienes diccionarios, traductores, Wikipedias que te permiten consultar en todas estas lenguas, pero claro, no es lo mismo usar una lengua u otra, ¿no? O sea, si ustedes buscan, no sé, por ejemplo, corrida de toros o buscan, por ejemplo, no sé, un concepto drogas en internet, en Wikipedia, y lo buscan en inglés, en español, en portugués, en francés, verán que las definiciones son distintas, porque se explican para audiencias diferentes, ¿no? Entonces, aprender a manejar todo eso es otro tema fascinante. Gracias, Casaní, por esta entrevista. Gracias a ustedes, un gusto. Abierto a leer estoy todo.